Good morning. No, con ese ánimo no. Good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm so happy that you're here with us today. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Sick. Good. Me agarró el cambio, me agarró el cambio. Pero ven acá. ¿Te agarró el cambio? ¿Cuál? ¿Primera, segunda, tercera? Me agarró el cambio de clima, fue. De clima, ok. Yeah. Pensé que había sido uno de los carros. No, me agarró el cambio de clima, pero feo. Pero feo. Santo. Mire, mi hermano, yo estoy comprometida con Dios. De verdad. Eso se llama compromiso. De verdad, de verdad. Tengo un compromiso con Dios. Así que pónganse donde puedan escuchar bien, porque esto es lo que hay. No hay mucha voz el día de hoy. No hay mucho de nada hoy. Vamos a orar y vamos a orar. Ora, muchachos, y ponme la mano en la cabeza, aunque sea. Santo Dios. Padre. Ay, Señor amado. Pero gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque te levantaste. Gracias, porque tú eres bueno, porque pude estar peor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres bueno. Gracias. Le doy la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, papá. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí una vez más en tu presencia, Padre amado. Padre, gracias, 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 porque tú le das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna y es para siempre. Gracias, Padre. Señor, te presento en esta mañana, Señor, cada una de las personas que están aquí. Te presento, Señor, este día. Te presento a cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces, Espíritu Santo de Dios, cada una de nuestras condiciones, Padre amado. Tú conoces, Señor, cada uno de los deseos de nuestro corazón, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú llenando cada vacío. Que seas tú, Señor, restaurando todo lo que esté roto. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad sobre todo aquel que está enfermo, Señor, que tiene una condición de salud. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú manifestándote, Padre, en esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu alrededor de cada uno de los que te necesitan. Que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración, Padre amado. Que tú le des fuerzas, que le sigas dando fuerzas a todo aquel que se siente cansado, a todo aquel que se siente que ya no puede más. Padre, que seas tú dándole las fuerzas que necesita para que se levante como el búfalo, Señor, y siga hacia adelante, siga caminando hacia el propósito que tú tienes para con ellos. Padre, te presento esta palabra que vamos a leer en el día de hoy, Señor. Háblanos. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Y danos el discernimiento para poder entender el mensaje que hay detrás de cada una de tus palabras, Padre amado. Señor, sobre todo, que no seamos nosotros hablando, sino tú. Que no salga palabra de nuestra boca que no venga de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios. Ya se puso borroso. Le damos la gloria a Dios. Bendecimos la vida de esa cámara. Agradece. Cuidado, esa cámara no ha puesto a nosotros. Gracias, papá, por todo, mi Dios. Gracias, Rey. Damos la gracia y la gloria al Señor. ¿Quieres que haya? Adoramos. No, mi amor, es que no me vas a callar. ¡Ay! Tíralo. ¡Fuego! Tú eres loco. 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 Oye, mi té con Dios. Mi té con Dios, mi té con Dios. Salud. Qué rico este té. Si es con Dios, mejor todavía. Papá, Anda. glorifícate aquí. ¡Pam! Un beso. Tú no te pones ese té antes de dármelo. No, mi amor. Pero. Ora por él. Declara sanidad.
Ya declaramos sanidad en la oración. que me lo voy a beber Declaramos sanidad en el nombre de Jesús a través de este té. Que cuando este té entre a tu cuerpo, sea como el Espíritu Santo de Dios, llevándose toda enfermedad, toda gripe, todo dolor de garganta, todo dolor de cabeza. Yo lo creo. Todo lo que esté atormentando ese cuerpo y todo lo que no la deje dar la palabra en el día de hoy es echado fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Sacio. Amén. 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 Ungimos ese té. Amén. 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 Mire, voy a decir algo. Usted tiene que orar por usted en su casa. Usted no necesita hacerle una oración. El marido suyo está enfermo, ore por él. La mujer suya está enferma, ore por ella. Porque la fe es lo que la va a sanar. Es la fe. No son los dones, es la fe. La fe. Es la fe. No te he dicho que si creyeres verás el reino de los Claro. Mira, la palabra de hoy es Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos. Dios es bueno 12. Todo el tiempo. Repita conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Y lo segundo que usted le va a decir a Dios en esta mañana es, háblame. Señor, háblame a través de tu palabra. Háblame, Señor. Vamos allá, cielo. Papá, habla. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. ¿En quién? En Jesús. Okay. Puesto los ojos en Jesús. Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya tú sabes, con paciencia que con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque el Señor, Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Okay. Así que las hijas favoritas de Dios, prepárense. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos
a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ay, Dios mío. Desechó su primogenitura y no la recuperó ni con lágrimas ni con arrepentimiento. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Padre. Versículo 25. La voz, la cual conmovió entonces la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Hebreos 12, capítulo 29 es donde dice el famoso versículo de que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Ahí está. Pero vamos a comenzar de atrás para adelante, porque me llama mucho la atención ese versículo donde dice Dios es fuego consumidor. En el poco tiempo que nosotros tenemos en los caminos del Señor, hemos escuchado que en medio de muchas prédicas, incluso comentarios, de que Dios es fuego consumidor. No, porque Dios es fuego consumidor. No, porque Dios es fuego consumidor. Pero si nosotros nos vamos al contexto completo, ese tema comienza en el versículo 12, donde dice, los que rechazan la gracia de Dios. Pero antes de eso, nos habla de puesto los ojos en Jesús. Y si nosotros no vamos a este contexto, a donde comienza en el versículo 12 que dice, los que rechazan la gracia de Dios, los que rechazan cuando Dios disciplina, los que rechazan cuando Dios te dice o te deja saber que estás en el camino correcto y sigues por ese camino, los que rechazan los mandamientos de Dios, los que rechazan las ordenanzas de Dios, los que no obedecen a Dios, los que no honran a Dios, los que no temen a Dios, sobre todo. O sea, a ese tipo de personas o a ese tipo de creyentes es donde dice en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y sí, Dios consumió a Sodoma y a Gomorra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por su mala manera de vivir. Porque ya no se podía hacer más con ellos. Por esa razón Dios fue fuego consumidor. Pero a una persona que está iniciando en los caminos del Señor, tú no puedes comenzar a decirle, no, porque Dios es fuego consumidor. Esa persona está comenzando en los caminos del Señor. Tu deber, ya que tienes mucho tiempo, es tú instruir a esa persona. En caso de que esa persona esté haciendo algo indebido por la palabra, tú a través de la palabra aconsejas a esa persona o puedes orar más bien por esa persona. Pero cuando tú, sin conocer una persona, sin saber cómo esa persona está viviendo su vida, cómo esa persona se está comportando, sin saber su intimidad, o sea, sin saber si esa persona de verdad busca o no busca a Dios, tú no puedes comenzar a decirle, no, porque Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, claro que sí, con el que se lo busca. Pero una persona que hace la voluntad de Dios, una persona que sigue el camino que Dios le marcó, una persona que va caminando conforme a la voluntad que Dios tiene para con él, que le dejó saber, para ese tipo de personas Dios no es fuego consumidor. Antes de decir que Dios es fuego consumidor, yo primero te digo, o mejor te digo, Cristo te ama. Dios te ama. Dios por amor, primero creó el mundo. Creó una tierra fértil, creó animales, creó plantas, creó un ecosistema para que tú y yo podamos vivir. Y luego nos creó. Luego creó al hombre. No creó al hombre y le dijo, toma, hazlo tú lo que tú quieras. Y no. Creó primero un ambiente habitable para nosotros. Luego nos creó a nosotros. Y a pesar de que pecamos desde el inicio, aún así cuando nos sacó del jardín del Edén, nos vistió y nos dio la oportunidad de que nosotros permaneciéramos en su tierra. No nos arrancó desde el inicio. Porque si Dios no nos amara, cuando Él creó a Adán y Eva, y Él vio que ellos pecaron, Él pudo decir,
¿Qué fue lo que yo creí? Y lo desbarata. Cuando yo como cocinero, voy a poner el ejemplo, hago algo que está malo, porque lo he hecho. Cuando yo como cocinero hago algo que está malo, que no me lo puedo comer, tengo que botarlo. Lo desecho. Pero aún así, su gran amor nos perdonó, nos dio vestido y nos dio la oportunidad de que siguiésemos vivos. Y aún así, luego de ahí, a pesar de todo el pecado que se siguió de continuo, de ahí en adelante, aún así nos amó cuando dio a su único hijo para que todo aquel que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué hablar tanto de un Dios que es fuego consumidor cuando Dios es más amor que fuego? Nunca voy a comprender. Nunca voy a comprender. Cuando hay algo malo en alguien, cuando alguien está quizás andando en malos pasos, no se sana con el hecho de tú amenazarlo y de tú decirle que Dios es fuego consumidor. O quizás tú asumes que esa persona está mal o anda de manera torcida. Tú asumiendo. ¿Por qué mejor, como el ejemplo que yo estaba haciendo, como el ejemplo que yo dije que estaba haciendo el señor Julio Lama, de que si un vaso tiene agua sucia, la única manera de sacar esa agua sucia de ese vaso, sin botarla, porque obviamente Dios no te va a matar, sin botarla, es echándole agua limpia. Mientras más agua limpia tú le echas, mientras más tú le hablas de Dios a esa persona, mientras más tú le dices a esa persona, mira, Cristo te ama, mira, Dios te ama, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere enderezar tus pasos, Dios quiere hacer algo bonito contigo, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un llamado contigo. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Eso malo que está haciendo esa persona, en caso de que lo esté haciendo, porque lamentablemente asumimos sin conocer el trasfondo o sin conocer el corazón de esa persona. Porque yo recuerdo que nuestro pastor dijo en un momento que él antes lo llamaban a las iglesias simplemente para él llamar gente por nombre y apellido. Y él llegó un momento que le dijo a Dios, dice, yo prefiero que tú, en vez de mostrarme el nombre y el apellido, me muestres el corazón de esa persona. ¿Por qué antes de juzgar a una persona tú no le dices a Dios, Dios, muéstrame el corazón de esa persona? Porque quizás esa persona hoy en día ande de tal manera, pero fue por algo que le pasó. Muéstrame, Señor, cómo yo puedo restaurar y levantar a esa persona, en vez de yo decirle, Dios es fuego consumidor. ¿Qué es más fácil? ¿Señalar o restaurar? Para señalar a alguien y juzgar a alguien, es fácil. Un minuto quizá tú dura, quizá hablando con alguien más, o mirándolo a la cara, o te paras en un altar y comienzas a señalar con el dedo a personas. Es fácil. Lo que no es fácil para ti es dar rodilla por esa persona. Es decirle a Dios, es humillarte delante de Dios y decirle, muéstrame el corazón de esa persona. Para ver si de verdad lo que yo estoy pensando es lo correcto antes de tú hablar por tu boca. Gloria a Dios. Mejor calla y enmudece. Antes de tú levantarte en contra de alguien. Repito, sí, Dios es fuego consumidor. Lo dice su palabra. Pero Dios es fuego consumidor para aquellos que rechazan la gracia de Dios. Como lo dice en Hebreos 12, versículo 12, comienza justamente la historia. Y mira qué bonito. Hebreos 12, 12. 12 discípulos.
Santo Dios. Damos gloria a Dios. Mira, lo que pasa es que las veces que yo he escuchado personas decir Dios es fuego consumidor, es cuando ellos quieren que Dios consuma a alguien. Ay, mi madre. Cuando ellos quieren que Dios consuma a alguien que delante de los ojos de ellos está haciendo las cosas que no están bien delante de Dios, ellos invocan el fuego de Dios en contra de ese hermano. Porque sabemos que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Hay personas que tienen esa autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando tú no haces lo que ellos quieren que tú hagas o como ellos pretenden que tú vivas tu evangelio, entonces ellos dicen, no, porque Dios es fuego consumidor. Entonces es como que si ellos quisieran que el fuego de Dios te consuma por desobediente delante de sus ojos. Pero cada ladrón juzga por su condición. Pero, perdón. Todo el que ha... No, digo yo que, perdón, pero la palabra no dice que nos amemos los unos a los otros. Tú sabes que eso chin la gente lo obvia. Pero el que ha sentido y vivido el fuego de Dios, el fuego consumidor de Dios por su mala cabeza, entiende que el otro que está viviendo el evangelio como entiende, ¿verdad? Como Dios le ha tocado, si es Dios o como sea, porque es que lo que pasa es que tenemos un error y es que queremos que todos los demás vivan el evangelio como nosotros vivimos el evangelio. O sea, yo no puedo querer que todo el mundo sea como yo cuando le sirve a Cristo. Y por eso yo no puedo desear que el fuego de Dios te consuma. Porque es lo que estábamos hablando el otro día. A nadie le gusta que lo doctrinen a palo. A nadie le gusta que le quieran cambiar su mentalidad diciéndole cosas hirientes. Si tú le das amor, pues más rápido esa persona va a ceder porque se le está mostrando cariño. Pero es lamentable. Yo ahora le doy gracias a Dios que encontré ese versículo porque lo había escuchado mucho, pero nadie se lo sabe porque nada más saben lo que dicen, pero no saben ni dónde está. Entonces, No sabe lo que dice antes de... Por eso, entonces, cuando yo veo que en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque, o sea, que hay una continuidad, una continuación de algo que ya se dijo. Pero no dice por qué. ¿Verdad? Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice antes para llegar ahí? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es todo. Agradándole a Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, si tú no agradas a Dios, entonces el fuego de Dios te puede consumir, porque si tú no lo agradas, no le sirves con temor y reverencia, ni siquiera dice que te va a consumir por eso, dice porque nuestro Dios, que le tenga temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tampoco quiere decir que por eso, que porque tú no le temas, pero si tú no le temes y no haces nada que lo ofenda, ¿me sigue? Tampoco Él te va a consumir por eso. Lo que pasa es que la gente tiene un concepto erróneo de lo que es Dios cuando está pues disciplinando a sus hijos y adelante en el 12 habla de la disciplina y dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero ¿de dónde viene la disciplina? De un mal comportamiento. Entonces, si tú tienes un mal comportamiento, te van a disciplinar. Y por eso dice que el Señor a que toma como hijo lo disciplina, porque si no lo disciplina, entonces es un bastardo, no es su hijo. No es su hijo. Pero al que disciplinan es aquel al que está haciendo las cosas que no debe, y hay que disciplinarlo, hay que enderezarlo. Entonces, ¿quién es el que disciplina? Dios. Dios, ¿verdad? El Señor al que ama disciplina. ¿Quién es que lo disciplina? Es Él.
Entonces, usted como persona del mundo aquí en la tierra no puede tomarse las atribuciones de Dios en la tierra. Entonces, Dios al que ama disciplina. El disciplinador aquí es Dios. Entonces, tú no sabes cuáles son las cosas que Dios va a disciplinarle a cada hijo. Pero tú con tu concepto terrenal vas a tener una idea de acuerdo a lo que te han disciplinado a ti. De acuerdo a las disciplinas que tú recibiste. Y a veces ni siquiera de parte de Dios, sino de parte de un hombre con autoridad terrenal. Entonces, cuando yo veo personas que están predicando y que usan las prédicas como para dejarte un mensaje a ti personal, yo no recibo mensajes de todo el mundo en prédica porque yo no sé cómo está la vida espiritual de nadie. Yo no soy la más espiritual, pero yo no recibo de todo el mundo. Porque antes de yo recibir una prédica de alguien, es lo primero que yo le digo a Dios: háblame y hazme sentir que tú me estás hablando. Y hay personas que puede ser que no tenga ni 3 meses en el evangelio. Y si dio palabra, y yo puedo sentir en mi espíritu que Dios me está hablando a través de esa persona, entonces son otras cosas. Pero si hay alguien que está predicando y yo sé que está mal y yo siento, porque fue algo que le pedí al Señor antes de, y yo sé que lo que me está predicando es de la boca para afuera y no me está dando palabra ni revelación del cielo, yo no recibo ninguna de esas prédicas, porque no todo el mundo puede pararse a predicar. No todo el mundo. Entonces no reciba de todo el que usted oye que predica bonito, que habla bonito. Pídale a Dios siempre discernimiento de espíritu. Para que usted no vaya a recibir algo que no le pertenece. Porque el que da la palabra te envía lo que tiene. Y si tú lo recibes, tú recibes todas sus demonios y sus cosas que esa persona está destilando en esa prédica. Entonces, por eso cuando dice, porque el Señor al que ama disciplina, ¿por qué la gente se lo toma como el Señor al que ama disciplina? Entonces te disciplinan ellos como Dios no te disciplinaría, porque ellos tienen un concepto humano. Ayer yo estaba leyendo un libro y yo subí una hoja en la historia de Instagram que decía, cuando hay contienda en la iglesia, el pastor tiene que irse a hablar con Dios para que Dios le revele qué es lo que él va a hacer para arreglar ese problema. No ir y por su propio entendimiento y con su propio fuerza y con su propio concepto arreglar las cosas, porque Dios no le ha revelado todavía. O sea, hasta para eso, imagínate cuando se trata de una disciplina. O sea, hay veces que la gente hace cosas y de repente el líder o el pastor o quien sea que está a cargo, ahí mismo, en medio del juidero, dice tú una disciplina de esto, tú una disciplina de aquello. Pero ni siquiera le oró a Dios para ver si Dios quiere que discipline a esa persona de esa forma. Y si la disciplina que le toca a esa persona, que Dios le quiere dar, que Dios quiere hacer con esa persona, no es así para poder arreglar el problema, sino que lo vas a empeorar. Entonces, hasta para eso hay que buscar que el Señor nos revele. Él es fuego consumidor, sí. Hay que ver el contexto bíblico completo para poderlo entender y hablar y usar ese término. Han escuchado prédicas que dicen, no, porque la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Y allá van las repetidoras, donde quiera que lleguen, diciendo lo mismo, donde quiera que llegan y ven que pasa una cosa con un hermano o lo que sea, de una vez dicen, no, porque Dios es fuego consumidor, la palabra lo dice, ¿dónde? Tú ni sabes ni por qué lo dice. Y estás repitiendo lo que otro dijo, que sabrá Dios y también lo escuchó. Entonces, siempre busque, lea su palabra, subraye, ore antes de que el Señor le dé a usted conocimiento a Él. Porque el conocimiento, ¿quién es que lo da? Dios. En otra parte habla también del fuego consumidor. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, que es la referencia que nos dio el versículo 29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, dice de la misma manera, el mismo contexto, el mismo texto, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor.
Pero si nos vamos al contexto más arriba, ahí está hablando de la advertencia contra la idolatría. O sea, siempre hay un pero que valga. Siempre. Por si usted no lo sabe, cuando usted le dice amén a algo, es que así sea. Amén quiere decir que así sea. Y cuando tú ves una persona desde un altar o desde una plataforma diciendo, no, porque Dios es fuego consumidor, Dios que sí o qué, Dios que sí o cuánto, tirándole quizás a alguien que a su entender, como yo dije al principio, está haciendo algo malo y tú vienes y dices, amén, tú estás diciendo que así sea. Así sea, me consuma. Que me consuma. También dice la misma palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también la misma palabra dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Y yo, en mi caso personal, no quiero juzgar a nadie, pero yo en mi caso personal, lo que yo prefiero todos los días es sembrar amor. Amor. Cuando yo quizás veo algo que a mí no me gusta o no me agrada, yo primero le digo al Señor, ¿qué está pasando? En vez de yo comenzar a juzgar. O si no le digo al Señor, ¿qué tú quieres que yo vea de esto? ¿Qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Qué tú quieres, Señor, que yo aprenda de esa situación que tú me permitiste ver? Quizás me permitiste ver eso para que me dé una impresión o para que me reprenda en caso de que algún día me toque estar en esa situación. Yo no lo haga. ¿Qué me quieres enseñar, Señor, con eso? Porque todo lo que Dios permite, lo permite por un propósito. Quizás en el lugar donde tú estás viendo que están sucediendo muchas cosas malas a tu alrededor. Pídele a Dios discernimiento. Porque posiblemente Dios te tenga ahí viendo lo que está pasando, lo que está mal, para que en un mañana tú no lo repitas. Y que tú sepas actuar, liderar, corregir, predicar, enseñar, ministrar con amor, no con fuego. Porque Dios es amor. Ahorita tú mencionaste algo de la disciplina. Y una cosa que sí hay que tener muy en cuenta es que la misma palabra establece que uno tiene que someterse a la autoridad que Dios pone en la tierra. O sea, la autoridad que Dios nos pone en la tierra. Porque el que no se sujeta al hombre que ve, no se puede sujetar a Dios que no ve. Pero, siempre hay un pero que valga. Pero, también como yo dije ahorita, hay que pedirle a Dios discernimiento y no dejarse posiblemente enseñar por todo el mundo. Pedirle a Dios discernimiento para lo que sea que esa persona nos esté enseñando. Si no viene de Dios, no lo aceptemos. Sí, hay que respetar, sí, hay que obedecer a la persona que Dios pone a nuestro cargo, por así decirlo. A la persona que Dios elige para ponernos como líder o como guía, o como pastor, por así decirlo. Pero la misma palabra habla de que vendrán falsos maestros, falsos profetas. Por esa razón hay que pedirle a Dios que Él nos deje saber cuando las cosas vienen de parte de Él y cuando no. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando comenzamos en el versículo 12, el tema fue puesto los ojos en Jesús. Tu guía, tu modelo, a quien tú debes de mirar, en quien tú tienes que poner tu fe y en quien tú tienes que agarrarte.
es en Jesús. Porque cuando pones los ojos en el hombre, comienzas a ver defectos, comienzas a ver problemas, comienzas a ver muchísimas situaciones, comienzas a ver cosas que no te agradan, porque no somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Si tú te concentras en mirar a York y a Rosalba, no te lo voy a poner como un ejemplo, porque si tú puedes tomarnos a nosotros, por ejemplo, si tú puedes decir, bueno, yo lo voy a tomar a ellos de ejemplo en ciertas cosas que ellos tienen la disposición de todos los días en la mañana leer la palabra de Dios. Eso yo te lo acepto. Tú puedes tomar a cualquier persona como ejemplo de esa parte. Ahora bien, en quien tú tienes que tener los ojos es en Jesús. Porque como dije ahorita, cuando tú pones los ojos en el hombre, en el momento en el que el hombre hace algo que a ti humanamente no te agrada, o que tú dices o piensas, eso está mal, ahí comienzas a juzgar. Así que no importa quién sea la autoridad que Dios haya puesto sobre ti, no importa la congregación donde Dios te haya puesto, ve a buscarlo a Él, a adorarle a Él, no a ver el hombre. Porque el hombre, nosotros, esta carne, muchas veces, aunque no queramos, comete errores. Todos los días cometemos errores. Todos los días fallamos. Todos los días pecamos. Con lo que menos te piensa. Y si nosotros nos dejamos ver por lo que estamos viendo, no vamos a llegar a ningún lado. Dice en el versículo 1, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para ver una carrera se necesita un camino. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús en su palabra. Entonces, si aquí nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿a quién es que nosotros debemos seguir? ¿En quién es que nosotros debemos de poner los ojos? En Jesús. En Jesús. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Dios bueno. Dios es bueno. En el versículo 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese otro versículo también muy utilizado para la gente, dejarte saber que tú tienes que vestir de una manera prudente. Siempre dicen, sin santidad nadie puede ver a Dios. Tienes que vestir santa, mira cómo se pone la ropa. No puedes ponerte esa ropa porque sin santidad nadie puede ver a Dios. No, porque no es que no, porque mira, de verdad ustedes no, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, pero antes de eso dice, seguir la paz con todos. Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, respete el derecho que cada uno tiene de elegir lo que quiere hacer y cómo quiere verse para Dios. Antes de solamente elegir la mitad del versículo y decir, sin santidad nadie puede ver a Dios. Más adelante dice, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oye, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Cuando una persona se mete tanto contigo, con la forma en la que tú llevas tu evangelio, con la forma en la que tú vistes, con la forma en la que tú te dices, no, porque sin santidad nadie puede ver a Dios y te da, y te da, y te da. Esa persona está desarrollando una raíz de amargura, la cual como quiera la va a alejar de la gracia de Dios.
por más buena ropa que tenga puesta, por más falda que tenga puesta, por más que se tape hasta aquí arriba. Le dan tan duro a la santidad de la manera en la que otras personas caminan, se visten y son, que van creando una raíz de amargura a ellas mismas, ellos mismos, cuando te dan tan duro con lo de la santidad y la vestimenta, que como quiera, deja de alcanzar la gracia de Dios. Entonces al final, dale ya. Entonces al final, ¿de qué valió? Al final, ¿de qué valió? Ahora, si tú vas a vestir con santidad y a caminar con santidad, hazlo tú para Dios y sigue la paz con todos. Y no vayas a desarrollar una raíz de amargura en tu corazón, que lo que te va a hacer es a que tú no alcances la gracia de Dios por estar brotando una raíz de amargura y eso te estorba. Entonces, no te enfoques tanto en que si Dios es un fuego consumidor, en que si hay que vestir santo y que uno pierde las bendiciones de Dios por estar desechando, la verdad, porque elige las cosas de la carne, que no hay oportunidad para arrepentimiento, ni con lágrimas la recupera, como habla aquí de Saúl, sino que háblele de amor a la gente. Y enfóquese usted, como dice la palabra, poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y olvídese de que si la hermana se está vistiendo como a usted le gusta o no. O de que si están haciendo cosas que Dios le mandó o no. Ponga los ojos en Jesús y olvídese del alrededor. No mire alrededor. No dañe tanto al hermano porque usted quiere salvar el mundo. De verdad que lamentablemente, habiendo tanta gente en el mundo que hay que salvar, la gente se ponga a estar mirando el hermano que está dentro de la iglesia. Mire el de afuera, salve las almas, enfóquese en el que está haciendo lo malo allá afuera. Y olvídese del que ya está adentro, que Dios va trabajando con ellos. Pero si usted se enfoca en darle palo al que está adentro, usted no va a salvar el mundo así. Busque el que esté en el mundo afuera perdido. Tráigalo a los caminos del Señor, háblele del amor de Dios. Y deje que Dios trabaje con el que está adentro haciendo lo que usted entiende en su entendimiento humano que está mal. Puesto los ojos en Jesús. Dice el libro de Proverbios 4, que también aquí nos dio la referencia, dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Atención, lo que ven tirando fuego. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto. ¿Quién fue el único recto que murió por ti y por mí? ¿Quién fue el único cual sacrificio más grande fue vivir una vida en santidad para poder llegar a la cruz limpio y morir al pecado? Y cargar encima consigo el pecado de cada uno de nosotros. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes enfrente. Y algo que yo siento decir hace un momento, cambiando un poquito el tema, es que dice en el versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y en Proverbios 4:26 te dice: examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. No seas tú el causante o la causante
de que una persona que ha decidido por cuenta propia y porque Dios lo ha tocado venir a los caminos del Señor, empujarlo hacia afuera. Porque con tus acciones, cuando tomas una plataforma, con tus acciones, con tus actos, en vez de construir, destruyes. No seas tú piedra de tropiezo para alguien. No seas tú que aleje a una persona del propósito que Dios tiene para con su vida. No seas tú. No seas tú el que vea a una persona cojeando y lo empujes para que se salga del camino. Sino que mejor, si tú lo ves cojeando, haz esto. Y sigue con él o con ella en el camino. Si tú ves una persona que está mal o que tú crees que está mal, mejor enmudece si tienes algo malo que decir en contra de esa persona. Y mejor examina las sendas de tus pies para que tus pasos sean guía para esa persona que está cojo. Porque ¿qué crees? Que si tú tienes un cojo detrás de ti y tú quieres que esa persona siga el camino hacia Jesús, ¿qué tú tienes que hacer? Caminar para que esa persona que está coja siga tus huellas y vaya dando un paso detrás de ti. Un paso detrás de ti. Pero si ese cojo que va detrás de ti, tú te volteas y le dices, Dios es fuego consumidor, Dios te va a consumir, Dios te va a matar aquí arriba en el altar. Si Dios matara, como hacía antes en un altar. Y otra cosa, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Tú que quizás estás en una condición de pecado, tú que quizás estás en una condición que estás haciendo algo que a Dios no le agrada y tú sabes dentro de ti que estás haciendo algo mal, pero el enemigo por este lado te dice, Dios no te va a perdonar, Dios no te quiere, le estás fallando a Dios, le has fallado a Dios, salte de los caminos del Señor, no vaya a la iglesia, no ores, porque pecaste, no ores, no ores, no ores. Vete, salte de la iglesia. Mira que el pastor no te quiere. Mira que fulanito te hizo esto. Mira que esto. Salte de la iglesia. No vayas a la iglesia más. No busques más de Dios. No leas la palabra, porque cada vez que lees la palabra te confronta y te da un tablazo. Sigue con lo que tú estás haciendo. Por favor, no te salgas del camino. No te salgas del redil. Porque dentro del redil tienes a un Dios que te puede restaurar. Fuera del redil es difícil. No es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero es difícil. No te alejes de Dios por algo que hayas hecho. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, el que falló fuiste tú. Él no te está empujando a que salgas. Él simplemente te dice aquí que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que sea sanado dentro del camino. Cuando tú vas a un hospital con una enfermedad, si tú te sales del hospital, el doctor no va a ir corriendo atrás de ti para sanarte. Pero si te quedas dentro, hay una oportunidad de que seas sano y de que seas salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde. No sé quién necesitaba escuchar esta palabra hoy de parte de Dios. De que si tus pies están torcidos, enderézalo. Y si no sabes cómo enderezarlo, pídele a Dios. Si sientes que le has fallado a Dios, no te apartes de Dios, porque Él no te ha dicho que te apartes de Él. Fuiste tú que le fallaste a Él. Él no te está empujando. Es el enemigo que te está empujando a que te apartes de Él.
Así que permanece ahí. Y puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él quiere restaurarte. Él puede restaurarte. Él quiere sanar tu vida. No te apartes de Él. Espera pacientemente, como estábamos leyendo aquí en una parte. Camina pacientemente, esperando en Jehová. Esto fue Mi Café con Dios. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Shalom. Shalom.